Mi español es muy poquito, mi inglés bueno. So I will Y por ello speak in English. voy a hablar en inglés. This is the voice you Esta will es la hear. voz que escucharán. My friend Mi Luis amigo Contreras. Luis Contreras. He is a graduate of Él the es un Master's egresado del College Master's and the College y del Master's Seminary and y a missionary un misionero in Mexico City. en la Ciudad de México. He is leading a seminary Está there. guiando un seminario ahí, The palabra, el seminario the bíblico Word Seminary, Palabra de Gracia, Grace Seminary, and also pastors y a también church, pastorea una iglesia and is a gifted y preacher. es un predicador dotado. So I want him to feel Entonces free quiero to que say él esté anything he cómodo wants to say, con whether decir lo I que él say it quiera, or lo not. diga o yo, no importa. Thank you, Luis, for your help. Thank you, John, for your kindness. Dijo, gracias, Luis, por tu ayuda. It's a great privilege Es un gran to exalt the privilegio Word of God. exaltar la palabra de Dios, gran privilegio exaltar la Scripture. verdad de las Escrituras. Psalm 138, Salmo 2, 138:2, God says, I have Dios dice, he exaltado mi word palabra equal to my name. al mismo nivel de mi nombre. God's word is La equal palabra to de his Dios name. es igual a su He is nombre. true, Él his es word is verdad, truth. su palabra es verdad. He is pure, Él es his puro, word is su palabra pure. es pura. He is all powerful, Él es his todopoderoso, word is su palabra es poderosa. He is absolute Él es truth, verdad his absoluta, word su is palabra es absolute verdad truth. It is absoluta. God Es revealed, Dios God revelado, disclosed. Dios descubriéndose a sí mismo. No podrás tener un mejor título para una conferencia, un mejor than énfasis to talk about the que power hablar of del the word. poder de la palabra. I want to make something very clear Quiero at the beginning. aclarar algo When we desde el talk about the principio. Cuando power of hablamos the del word, poder de la palabra, we're not talking no about estamos your hablando word. de tu We're palabra, not talking no about the estamos words hablando that de you las speak. palabras que tú We're hablas, talking about the estamos word hablando of de la God, palabra de the Dios, living and abiding la palabra de word Dios of que God, vive y the permanece para eternal siempre, word of la God. palabra eterna de Talking Dios. about Estamos hablando Scripture, de las the Old Escrituras, Testament, el the New Antiguo Testament, Testamento, el Nuevo Testamento, all 66 los books, 66 the libros, divine la revelation revelación of God. divina de Dios. We're talking about Estamos what hablando God de himself lo que has Dios mismo said. ha dicho. In time past through the prophets, A lo largo according to Hebrews del 1, tiempo, the empezando Old con los Testament, profetas, de acuerdo con and then Hebreos he 1 en spoke el to Antiguo us through Testamento, his después Son, nos habló a and través the del Hijo apostles y los who apóstoles recorded the account of his Son para registrar and el its relato de su significance Hijo y la in the New importancia Testament. en el When we Nuevo say the Testamento. power is in the Word, Decimos we el poder mean está en la the palabra power is in the y lo que Scripture. queremos decir es que el poder It está is en las not Escrituras, in no any está human en word. ninguna palabra It humana, is not in any no other está revelation. en ninguna otra It is not in revelación, any no spiritual está impression. en ninguna impresión The espiritual. power of God El poder de resides Dios only reside in that únicamente which God en aquello has que spoken. Dios ha hablado. And because the Y power is debido a in que the el Word, poder está en la all palabra, power todo for poder all spiritual para purposes todo is propósito found espiritual se between encuentra the book of entre Genesis el libro and de the book of Génesis y el libro de Revelation. Apocalipsis. Because the power is in the Debido a Word, que el poder you would está en la understand palabra, that entendemos the eso. enemy of our El souls enemigo and de the enemy nuestras of almas God y el enemigo de Dios is going to attack va a the atacar Word. la palabra. And you heard already this Y ya morning, escucharon esta they began mañana that attack in the que garden, él comenzó con and ese that ataque en attack el goes on huerto y and on continúa y continúa y relentlessly. continúa And the one who ese is the father ataque de of manera lies, incansable, who y speaks aquel que es el only padre de lies mentira, and que solo habla deception, mentiras y engaño, assaults the Word of ataca God. la palabra de He Dios. assaults it Él from la many ataca angles. desde muchos He assaults ángulos. it by La denying ataca its al negar truth. su verdad, He assaults it la by ataca diminishing al its minimizar importance. su importancia, He assaults la it by ataca al confusing its confundir su interpretation. interpretación, He assaults la it by ataca mediante adding to it, el añadir a la as well misma, as como subtracting también from quitarle it. de la misma. Every way De possible, cualquier manera posible, Satan assaults Satanás the truth. ataca la verdad, and his most effective y assaults su ataque más are not eficaz in the world, no están en el mundo, they are in the church. sino en la iglesia. When organized Cuando Christianity el or cristianismo disorganized organizado o el Christianity in cristianismo any no form organizado, cristianismo de cualquier forma, is confused se about the Word of confunde en cuanto a God, la palabra de Dios, what it means, lo que significa, and whether it is the final y revelation. si es o no la revelación Then final. the church is in Entonces la chaos. iglesia está en caos. Then the church is in Entonces la confusion. iglesia está en un problema.
Hay algunos que dicen, Dios aún está hablando en nuestro día. Él está aún dando revelación, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento. Se te dice que oigas la voz de Dios. Deja que Dios te hable. Dios puede tener una revelación para ti. Ese es un ataque en contra de la singularidad y la identidad única de las Escrituras, porque si Dios está hablando todavía el día de hoy, tenemos un gran problema. Porque cuando Dios habló la primera vez, fue registrado en el Antiguo Testamento y lo tenemos. Cuando habló Dios la segunda vez, fue registrado por los apóstoles y sus asociados en el Nuevo Testamento y tenemos eso. Y es la fe una vez dada para siempre a los santos. Si Dios todavía está hablando, no sabemos lo que Él está diciendo. No sabemos si Él de hecho lo dijo o si alguien dijo que Él lo dijo o el diablo lo dijo. ¿Las Escrituras aún están siendo escritas? ¿Acaso hay otro testamento? ¿Debemos estar escribiendo todas estas supuestas visiones, revelaciones? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Aprender el Antiguo Testamento, aprender el Nuevo Testamento y también explicar todas las revelaciones. Esto haría que hubiera un caos de la revelación divina, caos de la verdad divina. Si Dios todavía está hablando y la revelación es progresiva, entonces no tenemos idea de lo que Dios pueda decir después. Y cuando habló la primera vez, Él habló a los profetas. Y ellos se conocían como profetas. Y cuando habló por segunda vez, Él habló a través de los apóstoles y aquellos que estaban asociados con los apóstoles. Y se sabía quiénes eran ellos. Y cuando los 39 libros del Antiguo Testamento fueron recolectados y unidos, era porque la gente conocía de sus autores proféticos. Y cuando el Nuevo Testamento fue canonizado y recolectado, fue en parte porque ellos sabían quiénes eran los autores apostólicos. Pero si Dios todavía está hablando el día de hoy, y si está hablando a todo tipo de personas que no conocemos, que no tienen ningún papel oficial, que no han sido llamados por Dios como profetas o apóstoles, ¿cómo sabemos quién nos está diciendo la verdad? Hay un movimiento en el cristianismo y es inmenso y está ampliamente esparcido que quiere que creas que Dios todavía está dando revelación. Si ese es el caso, entonces no tenemos manera alguna de saber cuál es finalmente la verdad. La revelación es progresiva. La Biblia es progresiva, es verdad, pero está incompleta y hasta que esté cerrada y hasta que fue cerrada en el libro de Apocalipsis fue completada. Pero si todavía Dios está hablando, la revelación progresiva todavía se está llevando a cabo, se está dando y no tenemos entonces idea de lo que Dios puede estar diciendo que pueda cambiar algo que creemos. Es un concepto devastador el asumir o el suponer que hay revelación que se está dando por parte de Dios que va más allá del libro de Apocalipsis en sí. Entonces afirmamos que Satanás atacará la Biblia, no solo al negar su verdad, no solo al confundir su significado, aunque lleva a cabo ambos ataques, pero en la actualidad es muy popular añadir revelación, lo cual puede ser el peligro más grande de todos. Ahora, todo esto para decirles lo siguiente. Todo lo que el predicador, todo lo que el maestro debe predicar y enseñar se encuentra en un libro. Este libro. Todo. Ahora, Miguel les dijo que yo he escrito muchos libros y he escrito muchos libros. Y en ningún libro que yo jamás he escrito, en algún momento he recibido revelación adicional por parte de Dios. Yo simplemente he tratado de cumplir con mi responsabilidad, de trazar bien la palabra de Dios que ya ha sido revelada en este libro. Explicamos el significado de este libro y nada más. De hecho, si tú le añades a este libro, Apocalipsis 22 dice que se te añadirán las plagas que están escritas en él. Ese es
una advertencia muy seria para personas que quieren añadir revelación a las Escrituras. Creo que tiene que ser dicho desde el principio que el poder está en este libro, porque hay muchas personas en la actualidad que están hablando de una palabra del Señor, y hay personas en el movimiento de palabra de fe que creen que tú tienes poder en tus palabras y que tú puedes crear tu propia realidad y tú puedes crear tu propio mundo y tú puedes hablar y hacer que los milagros existan. Puedes hablar y hacer que las sanidades existan. Puedes hablar de prosperidad y hacer que exista simplemente por hablar, o hablar y de hacer que el éxito aparezca. Permíteme decirlo de una manera simple. Tus palabras no tienen poder alguno para crear nada. Tú no tienes poder creador en tus palabras. Es por la palabra, como oyeron en esta mañana, que Dios creó todo, y es en su palabra donde reside todo el poder. Pero, habiendo dicho eso, tú puedes tener una Biblia y puedes estar comprometido con la Biblia y puedes leer la Biblia y nunca realmente experimentar el poder de la Biblia si no entiendes el significado de la Biblia. El significado es la revelación. Quiero volver a decir eso. El significado de las Escrituras es las Escrituras. El significado de las Escrituras son las Escrituras, es la revelación. Entonces, ¿por qué Dios le da a la iglesia maestros y pastores y eruditos para ayudarnos a entender el significado? Y escucha, el significado de las Escrituras, el día de hoy, en este momento, aquí en este lugar, es exactamente el mismo que fue cuando fue escrita. Exactamente el mismo. Entonces, si ese es el caso, para poder obtener el significado, tenemos que recrear el contexto original. Tenemos que remontarnos al pasado y recrear el entendimiento de la gente del lugar, del tiempo a quien fue dada para entender su significado. Y eso demanda trabajo, estudiar los idiomas originales y la historia, la teología, algunas veces la geografía, la cultura, aspectos culturales. Entonces, una vida, un ministerio de por vida, literalmente un ministerio de por vida, es el ministerio de esforzarse por entender qué es lo que la Biblia significó cuando fue dada, porque eso es lo que significa el día de hoy. El significado nunca cambia. Las aplicaciones cambian conforme los tiempos cambian, pero el significado nunca cambia. He escuchado a gente que dice, tenemos que traer a la Biblia a la época moderna, tenemos que traer a la Biblia a nuestro día. Eso está mal. No debemos traer la Biblia a la época moderna. Debemos llevar a la gente moderna de regreso a el pasado, a la época bíblica. Queremos que vivas en la época bíblica. Yo he estado pastoreando Grace Church desde 1969, por mucho tiempo, para que una sola congregación soporte, toleran a un solo pastor. Es como una sentencia de muerte realmente. A lo largo de estos años, estudié y prediqué a lo largo del Nuevo Testamento. Me tomó 42 años predicar versículo a versículo a lo largo del Nuevo Testamento en su totalidad. 8 o 9 años en Mateo, unos 2 años en Marcos, 10 años en Lucas, y igual por Juan el doble, 42 años en el Nuevo Testamento. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque quería que todo texto fuera entendido correctamente en su contexto original, para que la gente conociera el significado verdadero. El poder está en entender el significado. ¿Para qué? Mucha atención. No solo Satanás quiere añadir a las Escrituras, sino que también quiere oscurecer el significado verdadero. Y esa es la razón por la que es tan importante
que tú te expongas a maestros que entienden el significado verdadero de las Escrituras. Ellos son el regalo de Dios a la iglesia y para ellos están. Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas cronológicamente, seguidos de evangelistas y maestros, pastores que enseñan, maestros y pastores. ¿Por qué? Para explicar el significado de las Escrituras, para trazar correctamente la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, a lo largo de los años de ministerio, y comencé predicando